Tal como se los dije el sábado, a través de un en vivo que realicé, el caso de Alex Saab no es lo que la mayoría piensa o de manera acelerada presume. Tiene mucho más tela que cortar que la que los básicos quieren ver. Epa mi llave, feliz lunes, feliz noche. ¿Quieren una actualización sobre este tema? Con todo gusto se los voy a dar, y se los voy a dar utilizando a un medio que para nada pueden decir que es chavista y que ya comienza a presentar información que se alinea con lo que yo presenté el día sábado. Alex Saab y el giro inesperado. Un presunto acuerdo con Estados Unidos habría acelerado la anulación de la nacionalidad venezolana. La salida de Alex Saab de Venezuela sigue generando polémica y nuevas interrogantes políticas. Fuentes consultadas por Alberto News aseguran que su salida no habría sido una entrega a Estados Unidos. Lo dije el sábado, lo dije en un contenido que hice ayer domingo y lo dije en mi podcast de los lunes, Epa mi llave. Más bien es el resultado de una compleja combinación de factores jurídicos, institucionales y de seguridad del Estado venezolano. Uno de los elementos más sensibles del caso sería la cronología de su documentación en Venezuela. Según las fuentes que consultó Alberto News, Saab poseía una cédula venezolana emitida en el 2004, años antes de su relación pública con el gobierno venezolano, que comenzó entre el 2011 y el 2012. La controversia aumentó luego de una revisión administrativa reciente que habría detectado inconsistencias en el expediente utilizado para sustentar su naturalización venezolana. Incluso se asegura que no apareció el expediente primario en los archivos oficiales. Tal como insinuamos, este tema es un caso administrativo y más allá de la simpleza con que algunos ven el tema de la cédula falsa, es todo un expediente forjado el que tenía montado desde mucho antes de tener relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero continuemos. De acuerdo con la interpretación jurídica manejada por sectores del gobierno, si el documento original presentaba irregularidades, todos los actos derivados, incluido la naturalización, podrían ser revisados. Pero el caso tendría además un componente político y de seguridad. Fuentes cercanas a las discusiones internas sostienen que dentro del poder venezolano surgió preocupación tras conocerse un presunto acuerdo previo entre Saab y autoridades estadounidenses. Documentos judiciales revisados en Miami en el 2022 señalaron que Saab habría colaborado como fuente confidencial de la DEA antes de su arresto internacional. Según estas versiones, el acceso de Saab a información sensible durante años habría encendido alarmas dentro del aparato estatal venezolano, impulsando decisiones orientadas a proteger intereses institucionales y reducir riesgos frente a investigaciones internacionales. Hasta ahora no existe información oficial definitiva sobre las razones exactas de su salida, ni sobre el alcance de cualquier posible acuerdo con los Estados Unidos. Lo cierto es que, si el gobierno de Venezuela estuviese preocupado por las implicaciones en el alto gobierno de la información de Saab, no se lo hubieran entregado al gobierno de los Estados Unidos. Porque lo que, al contrario, es una muestra de solvencia y de falta de temor ante estos problemas. Incluso que estos pudieran afectar a Nicolás Maduro. Y más bien, pudiera presumirse que a quien pudiesen preocupar es a otros factores que pudieran haber estado en el gobierno, pero no precisamente en las alturas del poder. Las versiones oficiales no se hicieron esperar. La noticia que surgió el sábado en la noche encontró el mismo lunes, en el transcurso del día, dos declaraciones contundentes. Por un lado, la del secretario del Partido Unido, o el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, el capitán Diosdado Cabello Rondón, y por otro lado, el de la doctora Delcy Rodríguez, presidenta de la República, que de manera directa y personal habló sobre el tema. Y de una forma contundente sentenció: es por un tema de interés nacional. Otras versiones extraoficiales señalan que la negociación podría haber incluido acuerdos con el propio Alex Saab, que para garantizar la libertad, o al menos condiciones particulares para su esposa que está siendo investigada en Italia, este acuerdo con Estados Unidos le facilitaría la ayuda en Europa. Repito,
Si miembros del alto gobierno, y en particular los hermanos Rodríguez y el propio Diosdado Cabello, tuviesen preocupación por la información que pudiese tener Alex Saab sobre ellos o incluso sobre Nicolás Maduro, no se lo hubieran entregado al gobierno de los Estados Unidos. Y muestran todo lo contrario, el deseo de una transparencia absoluta y, por lo visto, ningún temor de ser investigados por estar inmersos en casos irregulares o delitos, el cual el señor Alex Saab, que tuvo además un cargo importante en el gobierno de Nicolás Maduro, pudiera develar. Finalmente, y de igual manera de forma extraoficial, se pudiera considerar, y esto le respondería las inquietudes a algunos personeros de la oposición, en cuanto a, ¿no sabían ustedes que Alex Saab era un corrupto? Hay que recordarles que Alex Saab no tenía un cargo administrativo, un cargo ministerial en el gobierno de Nicolás Maduro antes de que fuera capturado por los Estados Unidos. Estaba en una especie de comisión, como dijo el gobierno de Venezuela, diplomática para gestionar los recursos que se necesitan en Venezuela frente a el bloqueo. Ahora bien, es después, es decir, después del 2022, cuando regresa a Venezuela, que le asignan un cargo de ministro, y es donde pueden aparecer las irregularidades que también comentaron las fuentes oficiales que habrían detectado durante la gestión de este en el Ministerio de Comercio. En todo caso, estamos trabajando presunciones en base a algunas informaciones que sí han sido verificadas.